Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora en que esté mirando este video. Paz a vosotros, mis queridos hermanos de la Iglesia de Dios Israelita. Que el Señor los bendiga y los cuide. En esta ocasión estamos grabando este video con la última clase de este trimestre. Su título es Fórmula de Dios para alcanzar la paz. Fórmula de Dios para alcanzar la paz. Y bueno, en estos días la gente no tiene paz. Está llena de miedo. Algunos, aunque conocen a Dios, y aquel que no conoce de Dios, a veces tiene más miedo. Aquellos ateos, pues, no quieren ni mencionar a Dios. Pero nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios, sabemos por qué suceden estas cosas. Pues vamos a estudiar esta lección. Pero antes, recuerden, suscríbase a este canal, toque la campanita y dele dedito arriba para que más gente lo mire. Y así, si usted no se le da miedo hablar de estas cosas, si le da manito arriba, con eso es suficiente. Para que los demás gentes lo miren también, lo escuchen, sepan del Evangelio. Bueno, la clase de hoy, 28 de marzo del 2020, recuerden, el título es Fórmula de Dios para alcanzar la paz. Si nosotros seguimos esto, le aseguro que pase lo que pase a nuestro alrededor, nosotros vamos a tener paz. Esa es la diferencia. Bueno, el objetivo o el propósito de esta lección, de este estudio, es sigamos perseverando, que Dios siga gobernando nuestros corazones para conservar la paz para con todos los hombres. Bien importante entonces, cuando hagamos esto, cuando nosotros dejemos que Dios gobierne nuestros corazones, va a haber paz en la tierra. Recuerden que el Hijo de Dios dijo, porque de la abundancia del corazón hablan nuestros labios. Entonces es bien importante que Dios pues more, gobierne nuestros corazones. Eso va a ser lo máximo si nosotros dejamos. Pero mucha gente no se deja gobernar. Es más, dicen que no hay Dios. Y si pues ellos buscan a Dios, no lo encuentran, porque andan buscando equivocadamente. Recuerden otra vez el consejo: para encontrar a Dios debemos de leer las Escrituras. Es el único camino para encontrar a Dios. Leer y creer lo que dice la Escritura. Bueno, para seguir, recuerden la fórmula de Dios para alcanzar la paz. Vamos a tener una lectura como siempre. Es una lectura muy bonita. Rápidamente la voy a leer y si puedo explicar un poquito, lo vamos a hacer. Recuerden, no quiero detenerme mucho, pero es bien importante. Dice en el primer libro de Samuel, el capítulo 26. Vamos a leer del verso 5 y solamente al verso 12. Dice así: Y levantóse David y vino al sitio donde Saúl había asentado el campo. Y miró David el lugar donde dormía Saúl, y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en la trinchera, y el pueblo por el campo alrededor de él. Entonces habló David y requirió a Abimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl al campo?
Y dijo a Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai vinieron al pueblo de noche. Y aquí Saúl, que estaba tendido durmiendo en la trinchera, y su lanza hincada en tierra a su cabecera, y Abner y el pueblo estaban alrededor de él tendidos. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha Dios entregado a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, herirélo luego con la lanza, cosiéndole con la tierra de un golpe, y no segundaré. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Empero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la botija de agua, y vámonos. Llevóse pues David la lanza y la botija de agua de la cabecera de Saúl, y fuéronse, que no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Amén. Miren, a mí me gusta mucho la historia. Llámese historia universal. Ahora la historia bíblica me encanta. Si usted no está relacionado con esta historia, yo le pido que lo lea desde el primer verso. Es más, no nomás esta historia, lea las que siguen y las que vienen. Es muy bonito. Aquí, el rey Saúl, el primer rey de Israel, andaba persiguiendo para matar a David. Lo andaba persiguiendo con 3,000 soldados. Abner era el general del ejército. Se fueron al desierto donde le dijeron que habitaba David, y llegaron y asentaron campamento. Pero de tanto caminar, de tanto andar, pues se cansa. Ellos decidieron descansar ahí, a dormir. Entonces le dijeron a David: mira, en el desierto está Saúl con 3,000 soldados, te está buscando. Entonces el rey David mandó a un espía para ver si era cierto, y efectivamente. Entonces dice que David fue a ver, y sí, miró que pues el campamento estaba en silencio porque estaban durmiendo. Llama a sus generales y le dice: ¿quién va conmigo? Abisai. Él se animó: yo voy contigo, vamos. Solamente ellos dos contra 3,000 soldados. Ahí empezamos a ver la fórmula de Dios para encontrar la paz. El rey David era obediente a Dios. El rey David, desde jovencito, era temeroso de Dios. Guardaba sus mandamientos. Le obedecía a Dios. Conocía la escritura. Entonces, descendieron. Entran al pueblo. Entran donde estaba Saúl durmiendo. Llegan donde él estaba y miran que su lanza de David estaba la cabecera plantada del rey Saúl, y una botija de agua. Recuerden que era en el desierto, debían de llevar agua. Entonces Abisai, el que lo acompañaba, dice:
gloria a Dios que ha entregado a tu enemigo en tus manos. Déjame herirlo, le voy a meter la espada y lo voy a coser o remendarlo con la tierra. O sea, ya no le voy a dar otra, solamente una. David, como él sabía que el rey Saúl había sido ungido de Dios, todavía vivía, pues era el ungido de Dios. Él tenía temor de Dios. Dice, no, dice, líbreme Jehová de hacerle algo al ungido de Jehová. Yo no voy a hacer nada contra él. Si Dios quiere, él se va a encargar de él. Recuerden que la Biblia, la palabra de Dios nos dice, no os venguéis vosotros. Mía es la venganza. Palabras de nuestro Dios. Si a usted le andan queriendo hacer daño, no se preocupe. Ah, pero eso sí, si usted obedece a Dios, si usted le teme a Dios, si usted le teme, no se preocupe por los que le tienen mal. Dios le va a cuidar. Usted no se va a vengar. El rey Saúl, el rey David aquí no quiso. Lo tenía en las manos. Todos estaban durmiendo alrededor. Me imagino a David y a Abisai ahí, uno a un lado mirando al rey. Toma la espada, la jala, toman la boina de agua y dice, vámonos, vámonos. Se fue David, pero se llevó su lanza que estaba ensartada en la tierra a la cabecera, listo para el enemigo. Pero ¿saben qué? Como Dios amaba mucho a David, porque él era un obediente, guardaba sus mandamientos, dice que Dios mandó un sueño pesado a David, al general Abner y a todos los 3,000 soldados que llevaba Saúl. No se dieron cuenta. Se fueron a una buena distancia, estando ya lejecitos, que le habla David a Saúl. Le habló, pero también le habló al general, a Abner. Le dijo, ¿sabes qué? Has cometido una gran falta. Por estar durmiendo, no tienes cuidado del rey David, de tu señor, de nuestro rey, porque era el rey David, de Saúl. Dice, tienes que tener cuidado, dice. Es más, dice, no mereces vivir por el descuido. Así David, en vez de decir, ¿sabes qué? Pues no, él cuidaba a Saúl a pesar de que lo andaba persiguiendo. Y Saúl no quería matarlo. Y nunca lo mató. Además, él le pedía a Dios por la vida de Saúl. Solamente que ustedes ya saben que el rey Saúl desobedeció a Dios. Dios ya no estaba con él. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios simplemente ya no nos cuida. Por eso nuestra doctrina, nuestra enseñanza es que obedezcamos a Dios, que obedezcamos sus mandamientos para que nos cuide. Si usted le están enseñando que no debe de obedecer a Dios, que no debe guardar sus mandamientos, está perdiendo su tiempo. Dios no le va a escuchar. Eso es lo que dice la Biblia. Pero David obedecía. Él no quiso matar a Saúl. Y no lo mató él. Lo mataron los filisteos, acuérdense. Y cuando le dijeron la noticia a David que Saúl había muerto por los filisteos, a David le dolió muchísimo. ¿Por qué? Porque murió David y su hijo Jonatán. Jonatán y David eran buenos amigos, pero murieron. Murió también. Así es que David dijo, no, le vamos a dejar esto a Dios. Cuando él le grita y todo eso, reconoce David. Saúl reconoció la voz de David. Y ahí pues se sintió muy mal. Muy mal Saúl. ¿Por qué? Porque el rey David le dijo, mira, yo estuve al lado tuyo, aquí tengo tu lanza, aquí tengo tu container de agua.
Si yo hubiera querido, te hubiera matado. Ahí Saúl reconoció. Dice el 21, entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, pues que mi vida has sido estimada hoy en tus ojos, y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. ¿Se imaginan? Todavía el rey David le ofrece la lanza, que venga uno de tus soldados o tus criados y yo se la voy a dar. Pero le dice esto, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, que Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido de Jehová. Saúl, después de todo, dice el 25, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda ejecutarás tú grandes empresas y prevalecerás. Entonces David se fue su camino y Saúl se volvió a su lugar. Con esto, David prácticamente ganó la guerra. Nosotros, si ofrecemos paz al enemigo o al adversario, vamos a ganar la guerra. Vamos a ganar la guerra o las batallas y vamos a tener paz, como David. Bueno, hay muchísimo que agregar en esto, pero yo le sugiero que usted lea estas historias y puede explicar. Recuerden que la lección solamente son 45 minutos. Voy a tratar de no extenderme mucho. Vamos a pasar al texto para memorizar. Dice Romanos 12:19. Aquí Pablo le enseña a la gente y dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes da lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza entonces es de nuestro Dios. Si a mí me hacen algo, si a mí me quieren hacer algo, Dios se va a encargar. Yo debo de bendecir, yo debo de orar por aquel que pues quiere el mal para mí. Y Dios me va a cuidar. Se va a encargar de él. Nosotros los hijos de Dios no nos debemos de vengar. Dios es el que se encarga. Pero recuerden, Pablo dice porque escrito está. El Señor Jesucristo dice escudriñad las escrituras para que nosotros sepamos. Todas nuestras respuestas deben ser de acuerdo a la Biblia. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, recuerden que Satanás también sabe la escritura. Por eso muchas personas que aunque no obedecen a Dios, aunque no tienen que ver nada con Dios, pero son predicadores, pero no tienen que ver nada, porque ustedes saben, sus predicaciones son puros chistes, puras motivaciones, pero no le enseñan a la gente qué es lo que deben de hacer para agradarle a Dios. Entonces, Satanás, como se sabe la escritura, como aquellos predicadores que sí saben contar las historias, y bien, porque engañan mucho a la gente, principalmente a usted que no lee la Biblia, Satanás dice, escrito está. El Señor Jesucristo también está escrito. O sea, se defendieron con la palabra de Dios. Por eso, nuestra responsabilidad es leer la Biblia. Y no leer libros, ni referencia de la Biblia. Claro, es bueno leer la geografía, la historia. ¿Por qué? Porque pues ha pasado. Pero si usted lee un libro escrito por un sectarista que cree en otro Dios y que cree que no guarda los mandamientos, le va a meter en su mente otras ideas. Entonces, lo importante es leer la Biblia. Si usted quiere leer como dice Pablo, léalo
todo, pero retenga solamente lo bueno. Usted, como lector de la Biblia, sabe qué es lo que debe retener y lo que debe desechar. Es bien importante. Entonces, el texto para memorizar está muy hermoso, muy bonito, donde dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No, hay que dejarle la venganza a la ira, porque escrito está: mía es la venganza. Es bien importante. Entonces, vamos a pasar al material exegético o explicativo. Dice: cuando el Salvador nació, los ejércitos celestiales alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Según Lucas 1:14. Pablo, hablando referente a la paz, dice que Cristo vino y anunció paz. Efesios 2:17. Y Pedro dice: envió palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando paz por Jesucristo. Hechos 10:36. Estoy dando las citas porque si usted quiere leerla para confirmar esto. Dice: todo esto hace que se le llame el príncipe de paz. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Porque desde que vino el Señor Jesucristo empezó a predicar el evangelio, las buenas nuevas que son de paz. Es bien importante. Entonces, por eso es que se le llama príncipe de paz. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Dice: fue el pecado lo que hizo separación entre Dios y el hombre, pero Cristo vino para derrumbar la barrera y restaurar la paz y la unidad. Esto es porque el evangelio se le conoce como el evangelio de paz. Esto es porque se dice que Cristo es nuestra paz. Él es el gran pacificador. Él pagó el precio que el pecado había puesto por la paz. Bueno, aquí este verso nos dice que el pecado es el que nos quita la paz. Y recuerden, no obedecer a Dios, no obedecer sus mandamientos, eso es pecado, porque la transgresión de la ley es pecado, dice Juan. Así es que nunca debemos decir los mandamientos ya no. Y para aquel que no sepa, mis hermanos, cuando decimos de los mandamientos nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos, todos como están en Éxodo 20. Ahí habla del sábado, la cual la gente no quiere ese mandamiento. Y por no querer guardarlo dice, los mandamientos ya no. Pero yo sé que pues, tienen la Biblia y ahí van a ver que matar, robar, andar con la mujer del prójimo, pues es pecado. Entonces, si yo enseño que ya no se imaginan, eso es pecado. Vamos a pasar al siguiente párrafo. El Señor no solo quiere establecer la paz entre Él y el hombre, sino que desea también que los hombres vivan en paz entre ellos mismos. He aquí una pregunta curiosa. ¿Es posible estar en paz con el Creador y al mismo tiempo vivir en enemistad con nuestros semejantes? Desde luego le digo que no es posible. Si usted tiene paz con Dios, tiene que tener paz con todos los hombres. Claro, tal vez el otro no le va a mostrar paz, pero nosotros debemos de darle paz a la gente. Es bien importante esto. Dice el siguiente párrafo. Estando el mundo tan lleno de impiedad y toda suerte de pecado, ya no podemos preguntar por qué las naciones no tienen paz.
Este mundo delira por la paz. Paz con Dios y paz entre las naciones. Allá en los días del profeta Azarías, la Biblia dice que no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y la una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los conturbó con toda calamidad. Eso lo leemos en segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 5 y 6. ¿Por qué? Porque muchos días había estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote y sin enseñador y sin ley. Segundo libro de Crónicas 15:3. No habiendo quien enseñe de Dios, los sacerdotes que eran los encargados para enseñarle a la gente qué debía de hacer, no había quien enseñara, no había ley de Dios. Estamos hablando del pueblo de Israel. Hubo un periodo donde no había todo eso. Por eso es que esa ciudad dice que cuando entraba alguien no era seguro. Cuando salía alguien tampoco era seguro. Entonces es bien importante. Dios, aunque es el Dios de Israel, pero cuando la gente no le obedece, no lo protege. No lo protege. Ahora yo me imagino, muchos hablan del pueblo de Israel y lo maldicen. Dicen muchas cosas porque no saben. Hay que leer la Biblia para saber. Si el pueblo de Israel, al pueblo que él escogió, cuando se olvidaban de guardar los mandamientos de él, los dejaba. Y sufría aquella gente. Ahora, los pueblos que no son de Israel, los que dice Efesios 2:12, léalo. Dice que los gentiles, o sea, todas las naciones, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, para que nosotros sea nuestro Dios, el Dios de Israel, debemos de entregarnos a su Hijo Jesucristo, obedecerle, seguir sus pisadas, guardar sus mandamientos, los que están establecidos en la Biblia. Es bien importante esto. Y van a ver que entonces va a haber paz. En el mundo no hay paz. Porque por naturaleza algunas gentes son religiosas, pero se hacen otros dioses que Dios no quiere. La palabra de Dios nos dice que no nos hagamos imágenes, que no las adoremos, que no le recemos, que no le oremos a otro Dios, porque Dios es celoso. Si usted se va a entregar a Dios, si usted ha creído en Jesucristo y sigue con esas imágenes, Dios es celoso. En vez de escucharle, dice que su oración es abominable. Se puede pasar día y noche orando y Dios no les va a escuchar si tiene otros dioses o tiene imágenes. Es bien importante. Por eso leamos la Biblia. Éxodo 20. Y bueno, también en el Nuevo Testamento mucha gente dice, no, es que Jesucristo vino a cambiar. Jesucristo no vino a cambiar. Él solamente vino a morir por nosotros. Él vino a derramar su sangre. Porque antes sí, claro, la gente, para que sus pecados fueran perdonados, el sacerdote tenía que degollar al corderito y derramar su sangre. Eso sí lo vino a quitar. Pero, perdóneme, no los mandamientos. Vino a quitar aquellos, todo rito donde corría sangre. Eso sí, porque la Biblia es bien clarita sobre eso. Pero los mandamientos, no nos confundamos. Bueno, vamos a seguir. Dice, y siendo
que las naciones de la tierra no quieren las leyes de Dios, no quieren ser enseñados en la justicia divina, no pueden tener paz entre ellos mismos. La paz que ellos fabrican es falsa y pasajera. Y no pueden quitar los estragos que su fragilidad produce. No van a tener paz aunque ellos ofrezcan paz. La Biblia dice, la caridad o amor no hace mal al prójimo. Eso dice Romanos 13:10. Si usted tiene amor para su prójimo, no le va a hacer daño. El amor no fomenta el mal ni la contención entre los hombres. El amor y la paz son frutos del Espíritu, pero la mala voluntad no lo es. En consecuencia, es fácil entender que si vamos a tener paz con el hombre, es que el Espíritu y el amor de Dios deben gobernar nuestros corazones. El propósito de esta lección. Es fácil entender que si vamos a tener paz con el hombre, es que el Espíritu y el amor de Dios debe gobernar nuestros corazones. Dejemos que Dios entonces gobierne nuestro corazón, porque recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en su corazón hay odio, hay raíces de amargura y no quiere ni a su familia, ¿se imaginan cuál es el fruto que usted va a dar? Muchas personas dicen tener el Espíritu y que dan muchos frutos del Espíritu, pero yo conozco algunos predicadores que dicen tener el Espíritu de Dios. Cuando converso con ellos y conozco cómo es su vida, el Espíritu de Dios no puede morar en ellos. Porque la Biblia nos dice que debemos de ser santos. Y no me estoy refiriendo a un santo colgado, no. Cuando quiere decir santo es apartado, no hacer cosas que no debemos de hacer. Por ejemplo, este cuerpo se debe de santificar, no debe de comer carnes inmundas. Lea Levítico capítulo 11. Ahí está la ley de alimentación. Aquellos predicadores que dicen tener el Espíritu Santo y comen ratón, comen marrano, comen conejo, comen de todo y dicen tengo el Espíritu de Dios. Y me dice, es que yo con la oración Dios lo santifica. Dice Job que lo que Dios dijo, que esto es inmundo, nadie lo hace limpio. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dijo. Recuerden que Dios no cambia. Él no cambia. Lo que Dios dijo que es inmundo, aunque haga 1000 oraciones, eso no va a ser limpio. Es bien importante entonces, para tener el Espíritu Santo y dar buenos frutos, amor y paz, debemos de obedecer a Dios. Obedeciendo tanto los mandamientos como su ley de alimentación y bueno, sus estatutos también. Es bien importante. Vamos a leer el último párrafo. Dice, Pablo dijo, si podéis tener paz con todos los hombres, Romanos 12:18. Desde luego, hay casos en donde esto parece imposible. Pero Jesús dijo, concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión. Mateo 5:25. El Señor Jesucristo dice que si yo ofendía a alguien, si yo ofendía a cierta persona y estoy teniendo problemas por eso, es mejor que yo haga las paces con él lo más pronto posible, porque si no, él me va a llevar
al juez y el juez me va a entregar al alguacil y me va a meter a la cárcel. Ese es el consejo del maestro, del Salvador. En otra cita también dice, si tú estás enojado con alguien y te acuerdas antes de traer tu presente, vamos a decirle presente la alabanza que nosotros cantamos. Si yo voy a la iglesia y quiero alabar al Señor, estoy alabando. Él dice, antes de dar tu presente, y te acuerdas en ese momento que tú estás enojado con alguien, ve y haz la paz. Porque tu presente, si no eso, yo no te lo voy a recibir. Dios no lo va a recibir. Eso es lo que aconseja el Señor Jesucristo. Si nosotros hacemos esto, queridos hermanos, en todo lugar vamos a tener paz. Recuerden, la lección pasada dice, procuren lo mejor para los otros. Nadie busque su propio bien, sino el de los otros. Imaginan si así actuamos, qué paz va a haber aquí en la tierra. Así es que esa es la fórmula de Dios para tener paz aquí en la tierra. Ojalá estas lecciones la escucharan no solamente los de la iglesia, sino el mundo entero. Pero para que eso suceda, todos los que escuchan este video, somos responsables. Vamos a darle manita arriba y van a ver que así es como estos videos, todo el mundo la va a escuchar. Es bien importante entonces. Vamos a pasar a las preguntas. Quisiera yo seguir explicando, pero bueno, aquí tienen preguntas para mis hermanos que van a dar la lección. Yo siempre les he dicho que estas respuestas, usted puede, si usted estudia más y le puede engrandecer, bien. Esta es la base que usted puede tener. La pregunta número 1 dice, en el caso de la guerra entre Saúl y David, ¿cuál cree usted que fue la actitud de David? Yo ya expliqué al principio, cuando David se presentó donde estaba durmiendo Saúl, lo tuvo en sus manos para quitarle la vida, pero él dijo, no, yo no voy a hacer eso. Le dejo la venganza a nuestro Dios. La actitud esa fue obediencia a Dios y amor al prójimo. Y la venganza la dejó a Dios. Qué bonito, hermano, que a usted le digan algo y dice, claro, es malo decir, Dios, encárgate de él. No, simplemente orar, Señor, bendice al que me habla mal de mí. Bendice al que me golpea con palabras. Cuídalo. Así debemos de hacer entonces. Esa actitud tuvo David. La segunda, ¿cómo fue destruida la paz original? Aquí hay otra pregunta. Considere también, es que debemos de considerar. Bueno, la pregunta número 1 dice, ¿cómo fue destruida la paz original? Por el pecado, por la desobediencia. Recuerden que a Adán y a Eva le habían dicho, no hagas esto. Ellos lo hicieron. Y se separó. Hubo una separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque cuando Adán se dio cuenta que estaba desnudo, se escondía. Se escondía. Y dice que escuchó la voz y aún más se escondía. ¿Dónde estás, Adán? Le dice Dios. Aquí estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido? ¿Ya hiciste lo que no te dije? Sí, lo hice, pero no por mí, la mujer. Bueno, ya usted va a estudiar, pero eso es lo que quitó la paz. La desobediencia. No hay otra cosa más. La desobediencia es la que quita la paz. Por eso la doctrina de la Iglesia de Dios israelita es la que trajo Jesucristo. Debemos de obedecer a Dios. Obediencia. Entonces dice, considere también Isaías 59:2. Bueno, después de que Adán desobedeció, en Isaías también dice que nuestros pecados o iniquidades
Eso es lo que hace separación o que quita la paz, en otras palabras. La pregunta número 3. ¿Qué debe efectuarse primero y antes de que podamos tener paz con Dios? Bueno, lo que debemos de hacer primero es justificarnos ante Dios. ¿Y quién es el que nos justifica? Jesucristo. Por eso Él derramó su sangre. Esa sangre, si usted realmente obedece a Dios. Por eso dice la Biblia, el que, dijo Señor Jesucristo, el que cree en mí es justificado. Pero recuerden que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. No como dice su pastor, no como dice su líder religioso, no. Debemos de creer como dice la Escritura. Así debemos de creer. Ahí en la Escritura vamos a darnos cuenta quién fue Jesús. Realmente, Jesús no nació. Recuerden que el mundo enseña que Jesucristo nació un 25. Los católicos empezaron con esta doctrina que nació el 25, pero ya muchos ya sabemos por qué ellos empezaron a decir esto. A mí lo que me cayó mucho de raro fue que dejé de ser católico para meterme a otra iglesia protestante. Pero me di cuenta que es lo mismo, ellos también creen que Jesús nació el 25 y hacen todo lo que... Entonces dije, no hubo ningún cambio. Solamente pues no adoro las imágenes, pero de lo demás todo es igual. Entonces empecé a buscar quién realmente practicaba o hacía lo que está escrito. Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesucristo guardó el sábado. Así es que Él nos manda que debemos de guardar el sábado. Toda la iglesia de Dios, la que formó a los apóstoles y todo, fueron guardadores del sábado. Y así debemos de creer como dice la Escritura, no como diga la gente. Es bien importante entonces. Para que cuando nosotros creemos en el Cristo bíblico, somos justificados. Y justificados con Dios, tenemos paz. Recuerden, si somos justificados, ya hay paz entre el hombre quien obedece a Dios. Es bien importante. La tercera. ¿Por qué la paz con Dios debe venir por los medios mencionados? ¿Por qué? Dice, ¿por qué la paz con Dios debe venir por los medios mencionados en Colosenses 1:20? ¿Saben por qué? Porque el Hijo de Dios derramó su sangre. Eso es lo que dice Colosenses 1:20. Porque Él derramó su sangre y reconcilió toda la tierra. Pero el individuo tiene que poner su parte. Dios y su Hijo Jesucristo ya hicieron la de ellos. Pero ahora yo, ¿qué debo de hacer? Creer en su Hijo, creer en Jesucristo y ser obedientes. Recuerden, si no obedezco, ni le llame yo a Dios, ni debo de ser. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Se imaginan? Así es que nos vamos a quedar diciendo Señor, Señor, Señor. Si no le obedecemos, y Él no nos va a escuchar. Debemos de obedecerle. Obediencia. La 5. ¿Cómo es llamado el Evangelio en Efesios 6:15? ¿Cómo es llamado? Bueno, el Evangelio de paz. ¿Por qué es necesario estar calzados de esta forma? Según el consejo de Romanos 10:15, para predicar el Evangelio de paz. Debemos de estar calzados con el apresto Evangelio de paz. Entonces, cuando calcemos esto, vamos a predicar la paz. Y calzar el Evangelio quiere decir caminar, hermanos. O sea, no vayan a creer que son zapatitos, calzar, no, o calzado, no.
es que debemos de caminar. Recuerden que a Moisés, cuando se le presentó allá en la zarza, dice, quita las sandalias. Dice, porque tu cultura, lo que tú has aprendido, lo que tienes en tu mente, dice, eso no te va a servir. Él estaba acostumbrado a adorar las imágenes, las vacas allá en Egipto, los bueyes. Pero le dijo Dios, quita esas sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Y esto no quiere decir de verdad las sandalias, es lo que nos quiere decir que debemos de quitar esos pensamientos que traemos de otras religiones, de otras doctrinas, de mentira. Entonces es bien importante. Vamos a pasar a la sexta. Diga a qué paz se refiere Romanos 8:6. Enfatice el punto más importante mencionado aquí. Bueno, diga qué paz. A la paz en el milenio. Recuerden que el Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que cuando Él venga, vamos a empezar a vivir aquí en la tierra 1000 años. Ya deje de mentir. El milenio va a ser aquí en la tierra. El Señor Jesucristo, su casa va a ser allá en Jerusalén. Allá va a ser donde Él va a vivir. Los 12 apóstoles van a gobernar una tribu cada apóstol. ¿Y quién es el que va a reinar mundialmente aquí en las otras naciones? Usted, si aprende la doctrina de Dios para enseñarle a la gente, para enseñarle al mundo. Entonces, cuando dice a qué paz, se refiere a la paz del milenio. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, dice que la intención del Espíritu es vida y es paz. Entonces, debemos de tener el Espíritu de Dios. Recuerden, pero no es para gritar, para bailar. Por favor, eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es cuando usted acepte guardar los mandamientos de Dios. Cuando acepte el sábado. Cuando acepte no comer comida que no debe de comer, las carnes inmundas. Recuerde Daniel que es lo que se propuso en su corazón, no contaminarse con la comida del rey Nabucodonosor ni el vino de su beber, porque él sabía que le podían dar carnes inmundas. Y bueno, Dios dice que le dio gracia a aquellos hombres que le mandaban para no darle. Pero eso es lo bueno, cuando hacemos y nos proponemos eso, Dios nos cuida, nos va a cuidar. Y el Espíritu va a venir para que entendamos lo que está escrito. Es bien importante. Dice la 7. ¿Qué nos dice Marcos 9:50? Yo le pido que lo lea. ¿Es esto un mandamiento? Comente Hebreos 12:14. Marcos 9 dice, sí es un mandamiento, porque debemos tener paz con todos y la santidad. Otra vez vamos a volver, ¿qué es santidad? Recuerde, santidad es apartarse. Mucha gente dice de lo malo, pero no le explican qué es lo malo delante de Dios. Ellos piensan que matar, beber, tomar, fumar. No, lo malo es no obedecer los mandamientos de Dios. Claro, si usted no obedece a Dios, pues va a andar fumando, va a andar matando, va a andar haciendo muchas cosas. Lo importante es que obedezcamos los 10 mandamientos de Dios para que haya paz. La santidad. ¿Cómo nos santificamos? Es bien importante que sepamos esto. ¿Cómo nos santificamos? Guardando el sábado, porque el sábado, recuerden, si usted lee Génesis 2, dice que ese día lo bendijo y lo santificó. O sea, guardando el sábado, ahí empezamos. No vamos a comer cosas inmundas. Dice la palabra de Dios que una cosa inmunda no debemos ni de tocar sus cuerpos muertos, ni de tocarlos, mucho menos comerlos.
Dice, de estas cosas, de estas carnes, de estos animales, ahí está conejo, camarones, el cerdo y bueno, muchas cosas. Y que no debemos ni tocar sus cuerpos muertos. ¿Por qué? Dice, porque yo soy santo y ustedes deben de ser santos. Sin la santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo, como dice aquí, 12, verso 14. Léalo. Si usted no es santo, no vamos a ver al Señor. Aunque usted brinque y diga lo que haga, no vamos a ver si no se santifica. Es bien importante. La pregunta número 8. Describa la fórmula de paz, la cual Jeremías escribió para los judíos en su cautividad. Recuerden que Nabucodonosor se llevó a los judíos a Babilonia. Jeremías, el profeta, les dijo, miren, allá donde estén, planten árboles frutales, planten huertos, coman sus frutos, hagan sus casas, sean felices, tengan hijos y tengan hijas y que ellos se casen entre ellos, sean felices, tengan la paz, ruéguenle a Dios para que haya paz y ruéguenle a Dios para que haya paz en la ciudad en la cual ustedes estén viviendo. ¿Para qué? Para que ustedes vivan en paz. Porque si esas ciudades donde ustedes viven no hay paz, lógico que ustedes van a estar en incertidumbre. Como ahorita todo el mundo está en cuarentena, dicen. ¿Por qué? Porque tienen miedo del virus. Pero si nosotros obedecemos a Dios, nada de eso nos va a pasar. Recuerden, debemos de obedecer a Dios y serle fiel a Dios. Y nada de esto. ¿Por qué la iglesia de Dios, en estos días la iglesia de Dios no tiene servicios en las casas de oración? ¿Por qué? Por obedecer el reglamento del hombre, de las leyes civiles. Porque nosotros no podemos decir que obedecemos a Dios cuando no obedecemos las leyes del hombre, las leyes civiles. Es bien importante obedecer a Dios, pero también si las leyes civiles, si el gobierno por cuidar a su gente ha puesto reglamentos y si nosotros obedecemos a Dios y no obedecemos, nos estamos contradiciendo. Por eso todas las iglesias no va a haber gente en las iglesias. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a las leyes civiles. Con esto no quiere decir que estamos desobedeciendo a Dios. Ahora, si el gobierno nos estuviera forzando a no guardar el sábado, eso sí ya es otra cosa. Eso sí ya es otra cosa, porque ya se meten con nuestra adoración, con nuestra obediencia. Y recuerden que Pedro y Juan, cuando andaban predicando el evangelio, aquellas personas no querían que Pedro y Juan hablaran del nombre de Jesús. Él dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el hombre ahorita las leyes nos estuvieran, vamos a decir, invadiendo para obedecer a Dios, eso sí, pues no lo íbamos a obedecer. A muchos de nosotros va a haber problemas si llegara a pasar eso. Pero como ahorita no se está metiendo con nuestra doctrina, con nuestra enseñanza, debemos ser obedientes. Es bien importante. Vamos a pasar a la última. Dice, ¿qué dijo Jesús concerniente a la paz? Recuerden que él le dice en el príncipe de paz. Entonces, cuando él ya se iba a ir, él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como el mundo. Yo les doy la paz verdadera. Recuerden que el mundo ofrece paz. Pero ¿cómo van a tener paz ellos? ¿Cómo van a ofrecer paz cuando no tienen paz ellos? No son obedientes a Dios. No. La paz viene del Dios. Y aquí Jesús dice, Él nos dejó una paz verdadera.
Y si confiamos en Él, habrá paz. Porque Él es el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Él quiere que nosotros los hombres vivamos en paz. Claro, ahorita está a la diestra de su Padre, allá en los cielos. Está siendo paciente para que usted, que no ha decidido seguirle ni obedecer a Dios, tal vez usted tiene la oportunidad y abre su corazón. Y sí, deja que Él reine en su corazón para que haya paz. Pero sí, el tiempo se está acabando. No con esto lo quiero asustar, porque nadie sabe cuándo va a venir. La Biblia dice que la hora y el día ninguno la sabe. ¿Por qué yo voy a querer? Muchos han querido, ya viene el Señor Jesucristo. Otros ya vino, pero vino espiritual. No. La Biblia, o sea, si usted un hombre le dice que ya vino, ya va a venir, no le crea. La Biblia nos enseña que la hora y el día nadie la sabe. Bueno, esto ha sido la lección. Discúlpenme si tomé mucho tiempo, pero el propósito pues de esta lección es que estemos enterados, porque yo sé que tenemos el compromiso de impartir las clases en nuestras congregaciones. Y yo le digo, no tenga miedo, hay que obedecer a Dios. A pesar de estas circunstancias, de esta plaga que hoy supuestamente está mundialmente, pues no tenga temor usted, pero hay que obedecerle a Dios para que Él nos cuide. Recuerde el Salmo 91, ni plaga tocará tu morada. Es bien importante eso, que creamos. Que el Señor me los bendiga y por favor, no se olvide de darle dedito arriba. Y si usted hace eso, me está ayudando a predicar el Evangelio, porque es la única manera de que esta información llegue a mucha gente más. Que el Señor me los bendiga y paz a vosotros.